La Voz de América presenta. Autoridades argentinas investigan al hombre acusado de atentar contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Alerta del presidente Biden sobre los riesgos que enfrenta la democracia estadounidense. Además, Chicago se convierte en la tercera ciudad que recibe migrantes indocumentados por orden del gobernador de Texas. Y más de 11,000 documentos gubernamentales encontró el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump. ¿Qué tal? Feliz viernes. Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Argentina sigue conmocionada por el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández. El presidente Alberto Fernández lo catalogó como el hecho más grave desde el retorno a la democracia. Gonzalo Báñez Villar nos informa desde Buenos Aires. Las autoridades argentinas investigan si un ciudadano brasileño actuó por cuenta propia cuando en la noche del jueves apuntó con un arma a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estaba en la puerta de su casa del barrio porteño Recoleta cuando entre una multitud el hombre le apuntó, gatilló el arma, pero el disparo no salió. La policía y los custodios de Cristina Kirchner detuvieron al presunto agresor, identificado como Fernando Andrés Sabac Montiel, un brasileño de 35 años que emigró a la Argentina en 2008 y tiene antecedentes por portación de armas no convencionales. Este ataque generó un inmediato repudio de toda la sociedad. Uno de los primeros en pronunciarse fue el propio Alberto Fernández, presidente de la Nación. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En una situación inédita de la política local, todos los legisladores del Congreso Nacional, del oficialismo, la oposición, se dirigieron al Parlamento y emitieron un mensaje en conjunto. Expresar nuestro repudio a este hecho verdaderamente lamentable, penoso, y que obviamente a toda la sociedad argentina consterna y que nos entristece realmente. Y aparte de eso, nosotros queremos expresarle a la vicepresidenta de la Nación nuestra solidaridad. El intento de magnicidio ocurrió mientras la vicepresidenta enfrenta un pedido de condena en un juicio por corrupción que le sigue desde que abandonó la presidencia en 2015. Fernández es una figura que divide a los argentinos. Algunos la critican por demagoga y otros aplauden sus políticas sociales. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández y agregó que el gobierno de Joe Biden está con el gobierno y el pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también expresó su solidaridad. Y en más noticias, un mensaje de alerta emitió el presidente Joe Biden durante un discurso a la nación. El mandatario fustigó a su predecesor Donald Trump y a parte de sus seguidores al calificarlos como una amenaza para la democracia estadounidense. Jorge Agobián nos da los pormenores. No hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Punto. Ninguno. Jamás. El presidente Joe Biden volvió a subir el tono en su discurso este jueves. Donald Trump y los republicanos MAGA representan un extremismo que amenaza los cimientos mismos de nuestra república. No todos los republicanos abrazan su ideología extrema. Lo sé porque he podido trabajar con los principales republicanos, pero no hay duda de que el Partido Republicano de hoy está dominado, impulsado e intimidado por Donald Trump y los republicanos MAGA. La alocución terminó siendo lo que la Casa Blanca había adelantado que no sería: un discurso político. Vote, vote, vote. Biden aseguró que la democracia estadounidense está en peligro debido a las amenazas contra las instituciones y la violencia política. El discurso coincide con un momento político clave: las elecciones legislativas de medio término en noviembre, que podrían arrebatarle al Partido Demócrata las mayorías que actualmente ostenta en ambas cámaras del Congreso.
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se adelantó a responder al discurso y criticó a la administración Biden. Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, han disminuido el espíritu de Estados Unidos y han traicionado la confianza de Estados Unidos. Estados Unidos vive una intensa polarización política, con crecientes amenazas de extremismo doméstico, que solo se han incrementado tras el asalto al Capitolio en 2021. Según una encuesta publicada el jueves, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su ideología política, considera que su democracia está en peligro de colapsar. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Entre tanto, un grupo de migrantes llegó en autobús desde Texas a Chicago. Así protesta el gobernador republicano Greg Abbott a la política migratoria del presidente Joe Biden. Jacopo Luzzi precisamente me acompaña hoy en estudio. Jacopo, parece que esta batalla no tiene fin, ¿verdad? Yasmín, así es. Desde abril, cuando comenzaron estos viajes, más de 7.500 migrantes han llegado a Washington, casi 2.000 en Nueva York y ahora estos migrantes en Chicago. El gobernador de Texas, Greg Abbott, no tiene la mínima intención, claro, de detener estos autobuses a pesar del ingente gasto económico para el Estado. Entre tanto, los alcaldes de las 3 metrópolis aseguran que no abandonarán a estas personas. Washington, Nueva York y ahora Chicago. Continúa la cruzada del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, contra la política fronteriza de la administración Biden, enviando migrantes en autobús de su estado a las ciudades con alcaldes demócratas. Los inmigrantes están inundando nuestro estado a un ritmo histórico gracias a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden. Texas seguirá transportando a los inmigrantes hasta que el presidente asegure la frontera. A Chicago ya llegaron casi 100 migrantes venezolanos y en los próximos días podrían llegar más. Su alcaldesa les dio la bienvenida y dijo que recibirán refugio y alimentos. No son carga, no son cosas, son seres humanos como tú y como yo. Las prácticas de expulsión racistas y xenófobas del gobernador Abbott solo han amplificado los desafíos que muchos de estos inmigrantes han experimentado en su viaje para encontrar un lugar seguro. Las autoridades del condado Cook y el estado de Illinois se comprometieron a ayudar a los migrantes que buscan conectarse con familiares en otros lugares o establecerse en Chicago. No nos trataron como seres humanos, nos trataron como la peor clase de personas del mundo y no entendemos por qué, pero así es como nos están considerando. Hasta ahora el estado de Texas ha gastado más de $12 millones en transporte de migrantes a Washington D.C., Nueva York y Chicago. La oficina del gobernador republicano Greg Abbott ha dicho que los migrantes son transportados fuera del estado solo con su permiso por escrito. Yasmín, no está claro cuáles otras opciones se han ofrecido a estos migrantes. Jacopo, pues manténnos informados. Gracias. Y hoy se conocieron más detalles de los hallazgos del FBI tras la requisa que hizo en la residencia del expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia publicó el inventario de los elementos encontrados en las 33 cajas que decomisó, entre ellos docenas de documentos secretos. Celia Mendoza tiene la información desde Mar-a-Lago. Celia, te escuchamos. Muchísimas gracias, Yasmín. Así es, los miembros del Departamento de Justicia entregaron este documento. Esto es parte de una orden que dio la juez Aileen Cannon. Importante en este proceso es que todavía no se ha dado a conocer si se va a colocar un veedor para que verifique los documentos. Esta lista es fundamental, ya que era una petición del equipo legal del exmandatario de los Estados Unidos y revela no solamente que habían documentos, sino también otros objetos, entre ellos fotografías e inclusive ropa. Más de 11.000 documentos gubernamentales no clasificados fueron removidos de Mar-a-Lago durante la búsqueda legal realizada por el FBI el 8 de agosto de 2022 a la residencia del expresidente Donald Trump. Esto según la lista detallada publicada por el Departamento de Justicia este viernes, tras la orden de la juez Aileen Cannon. El inventario también reveló que se encontraron 48 carpetas vacías con marquillas de material clasificado y otras 42 marcadas
publicadas con el mensaje regresar al secretario de personal, asistente militar. Revelaciones que para Dorothy Jarvis, vecina de Mar-a-Lago, son inaceptables. Espero que en el gobierno de Estados Unidos prevalezca la ley y el orden y que le presenten cargos y ojalá vaya a la cárcel por lo que ha hecho. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia no ha presentado cargos criminales en esta investigación. Partidarios de Trump rechazan las acciones del Departamento de Justicia y apoyan que la juez Aileen Cannon asigne un veedor para filtrar los documentos. Espero que el juez conceda todo lo que Trump está pidiendo porque todo lo que están haciendo es una absoluta locura. El Departamento de Justicia ha insistido en que estos documentos gubernamentales clasificados y no clasificados no le pertenecen al exmandatario. Sin embargo, su ex asesor y yerno, Jared Kushner, habló del tema indicando que es un problema de papeleo. Creo que es algo que, de nuevo, parece que es un problema de papeleo que debería haber sido resuelto entre el Departamento de Justicia y él. No sé lo que tomó o lo que no tomó. Se espera que en cualquier momento la juez Cannon pueda emitir su fallo, esto mientras la investigación criminal continúa en las manos de un gran jurado. Yasmín. Era Celia Mendoza desde West Palm Beach. Gracias, Celia. Bien, y una ola de reacciones ha desatado el reporte de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en donde denuncia torturas, detenciones arbitrarias y abusos sexuales por parte del gobierno chino a la comunidad minoritaria uigur. Ángela González nos trae el informe. Serias violaciones a los derechos humanos en la región autónoma de Uigur en Xinjiang, China, donde habita una minoría musulmana, desataron las reacciones del secretario de Estado, Antony Blinken. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios, la sociedad civil y la comunidad para buscar justicia y rendición de cuentas para las numerosas víctimas y pedir cuentas a China, que libere a los detenidos, rinda cuentas por los desaparecidos y permita a los investigadores acceso total. Torturas, asaltos sexuales y conversiones obligadas en campos de detención son algunos de los abusos detallados en el reporte, que todavía no ha planteado al Consejo de Seguridad una solicitud formal. El Consejo de Seguridad tiene un papel que desempeñar, ya que esta situación tiene un impacto en la paz y seguridad internacionales. Eso está claro. Y por supuesto, la responsabilidad de brindar protección sigue siendo una prioridad para nosotros. Por su parte, el gobierno chino calificó el informe de falso y lo atribuyó a una campaña de desprestigio politizada. Dijo que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es ejecutora y cómplice de Estados Unidos. Grupos de derechos humanos han renovado los llamados para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se reúne el próximo mes, establezca un organismo independiente para investigar a fondo estas acusaciones. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. En video quedó registrado el momento en que policías entran a una vivienda y disparan a un hombre negro desarmado en su cama. Estas son las imágenes de la cámara corporal del agente Ricky Anderson, quien tras abrir la puerta del dormitorio inmediatamente le dispara a Donovan Lewis, un joven de 20 años que enfrentaba numerosas órdenes de arresto. El hecho sucedió en Columbus, Ohio, y ha revivido el debate sobre la brutalidad policial contra la comunidad afroestadounidense. Usted quédese porque cuando volvamos con la petición que familiares de los presos políticos plantean al gobierno de Daniel Ortega. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La tasa de desocupación en América Latina y el Caribe regresa a niveles prepandémicos, pero no va al ritmo que se espera. La Organización Internacional del Trabajo también alertó sobre un posible aumento de la informalidad y la pobreza. El reporte lo tiene Néstor Aguilera. Un futuro complejo e incierto. Así pronostica la Organización Internacional del Trabajo la tendencia en los mercados laborales en América Latina y el Caribe durante los próximos meses. El organismo afirma que si bien han mejorado los indicadores, aún se siente el impacto devastador del COVID-19 en el empleo y los ingresos en la región. Al primer trimestre de 2022, la tasa de desocupación es de 7.9%, la tasa de ocupación 57.2% y la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 62.1%. Según la OIT, la baja en el crecimiento económico regional y los efectos de la crisis global también inciden en que se frene la recuperación del empleo. Una de las preocupaciones radica en que no existe uniformidad en las tendencias que registran los distintos países. Resulta aún más preocupante porque no solo hay países que no recuperaron sus volúmenes de ocupación, sino que además en este contexto de ralentización, aquellos logros que teníamos hacia fines del año pasado pueden revertirse. La OIT explicó que la recuperación del empleo va de la mano con las proyecciones macroeconómicas para la región. Según datos de la CEPAL, el crecimiento se proyecta en un 2,7% hacia finales de este año. Las personas que todavía están fuera de la fuerza de trabajo podrían generar incrementos en la tasa de desocupación. El organismo internacional expresó una preocupación adicional. La informalidad laboral ha liderado la recuperación del empleo, entre el 50 y el 80% en el periodo comprendido entre el tercer trimestre de 2021 y el primero de 2022. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Familiares de los presos políticos en Nicaragua piden al gobierno de Daniel Ortega un gesto humanitario ante el deterioro físico y psicológico de los reclusos. Donaldo Hernández nos trae el informe. Esta es una fotografía del líder campesino Pedro Mena antes de ser encarcelado. Y esta otra es de este jueves, cuando fue presentado ante los tribunales de Managua para una audiencia informativa. Su familia se conmovió con su cambio físico. Que él nunca, ni muchas veces que estuvo enfermo, se había puesto en una condición tan baja de peso, tan desnutrido, tan demacrado como lo hemos podido ver. El cambio físico en la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo también es notorio, razón por la que miembros de la organización a la que pertenece abogan ante el Estado por un gesto humanitario. Queremos que se le otorgue su pronta libertad, porque ella merece estar con su familia, merece estar con sus hijos. Es una mujer que no ha cometido ningún delito más que defender derechos humanos. La prisión domiciliaria es la petición que claman los familiares de más de 190 presos políticos. Eso a nosotros nos traería un poco más de satisfacción tenerlo en casa, pues ahí durmiendo en mejores condiciones y alimentándose de la mejor manera. El Estado nicaragüense aún no responde a la petición de los familiares de presos políticos, mientras se mantiene una agenda bilateral entre Bogotá y Managua que ha esperanzado a los parientes de los detenidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Chile debe enfrentar este fin de semana el desafío más importante de su historia reciente: aprobar o rechazar una nueva constitución. Este domingo se celebrará un plebiscito que puede poner fin a meses de incertidumbre, como nos explica José Pernalete. La tensión política en Chile puede tener un final este domingo cuando la población vote en plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución. Un texto redactado durante meses de convulsión en las calles que ha dividido al electorado en dos polos enfrentados. ¿Qué puede pasar si triunfa la aprobación? Desde crear, por ejemplo, una nueva forma de representación hasta la misma definición del país. Chile se convierte en un país plurinacional. Voz de América conversó con Eduardo Gamarra, profesor de Política Internacional de la Universidad Internacional de Florida, y con Adolfo Salgueiro, catedrático de la Universidad Católica Andrés Bello. Ambos coinciden en la probabilidad de que los chilenos rechacen el proyecto presentado. Y solamente un 30% votó porque haya una constituyente y que fuera constituida por la clase de gente que está ahí, mientras que la mayoría se abstuvo. En este momento parecería que ante el miedo del proyecto que se está votando, pudiera la mayoría participar y en ese caso la constitución, el proyecto de constitución sería rechazado. Mientras llega el día, los chilenos en Estados Unidos aguardan por participar en el plebiscito. En el exterior votan de manera voluntaria. Chilenos residentes en 5 jurisdicciones estadounidenses podrán votar en el sur de Florida durante este fin de semana. José Pernalete, Voz de América, Miami. Cuando regresemos, una hispana encaminada a lograr un hito en la Alta Corte de California. Les contamos en minutos. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Las
Inclementes lluvias han sumergido a un tercio de Pakistán y han cobrado la vida de 1.200 personas. El 15% de los habitantes de la nación del sur de Asia se han visto afectadas, lo que corresponde a alrededor de 33 millones de personas. La provincia de Sindh es una de las áreas más afectadas, tras recibir casi 500% más de lluvias que el promedio de 30 años. El panorama no mejora. La Oficina Meteorológica de Pakistán pronosticó más lluvias e inundaciones repentinas durante el mes de septiembre. Bien, y regresamos con información de Estados Unidos. Una histórica confirmación posicionará por primera vez a una latina en la cabeza de la Corte Suprema de California. Verónica Villafañe nos explica el alcance de la decisión para las mujeres hispanas dedicadas tanto al ejercicio y la docencia del derecho. En marzo de este año, Patricia Guerrero fue la primera jueza latina en ascender a la Corte Suprema de California. 6 meses más tarde, tras la renuncia de la actual presidenta del Tribunal Supremo del Estado, la Comisión de Designaciones Judiciales aprobó la nominación del gobernador Gavin Newsom para elevarla al cargo. Tenemos que celebrar el hecho de que es la primera mujer latina que es magistrada de la Corte Suprema en el Estado de California. Raquel Aldana, profesora de Derecho de la Universidad de California Davis, halagó la trayectoria de Guerrero, una hija de inmigrantes mexicanos que se graduó de la Universidad de California, Berkeley y Stanford. Yo la he conocido, es una mujer bastante sencilla a pesar de todos los logros que ha tenido. Ha sido jueza en 2 tribunales menores dentro del estado de California, además fue fiscal, pero la experiencia vivida añade a la forma en que entendemos el derecho, a la forma en que lo interpretamos y en la forma en que lo aplicamos. Para Cintia Flores, presidenta electa de la Asociación de Abogadas Latinas, Guerrero es motivo de orgullo. Es un gran momento para los latinos americanos, pero mucho más para las latinas que representamos el 2% de todos abogados en el país. Aldana y Flores consideran que Guerrero es una pionera que está abriendo puertas. Ella está inspirando a una generación de abogadas latinas aspirantes que quieren llegar a lo máximo de la profesión. En noviembre, los votantes deberán aprobar a Guerrero, la única candidata al cargo, y asumiría el puesto en enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Hacemos una breve pausa, pero lo invito a que se quede con nosotros. Volvemos con más aquí en El Mundo al Día. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El Festival Internacional de Mariachi y Charros volvió a las calles de Guadalajara, México.
2 años tuvieron que esperar los músicos y sus seguidores para verlos de nuevo en el escenario. El encuentro musical, que está entre los 200 festivales más importantes del mundo, celebra este año su versión número 29. Y como es tradición, mariachis de México, Estados Unidos y toda América Latina se han reunido para hacer sus presentaciones en varios escenarios de Guadalajara. Este año hay una sorpresa. Por primera vez, una banda israelí participará en esta fiesta que termina el 4 de septiembre. Con esto nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana.